es si podría existir un poder legal, ¿sí? Y a su vez ilegítimo, o podría existir un poder legítimo e ilegal. O sea, si se podrían de alguna manera mezclar esos dos elementos del poder, legalidad y legitimidad. Legalidad es la aceptación o el establecimiento de acuerdo a la ley, ¿sí? Eso sería la legalidad. El poder legal es aquel que accedió al cargo, o accedió a, a ese mandato a través de un mecanismo perfectamente establecido, jurídico y legal. Legitimidad sería que la sociedad considera de que ese lugar esté ocupado por determinada persona, que está bien que así sea, ¿sí? En un momento y en un tiempo determinado. Entonces la pregunta ahora, ¿podría existir algún poder, ¿sí? Y pensemos ejemplos en la historia, ¿podría existir algún poder que sea legítimo e ilegal? Legítimo e ilegal. O sea, yo considero Aceptado exacto, por el acepto que esta persona esté en el poder, que no corresponda a las leyes. circunscribámoslo al punto de vista político, o sea, yo acepto que esta persona, supongamos, sea presidente, ¿sí? Pero esta persona no es un poder legal, no accedió a través de los mecanismos establecidos para ocupar un cargo público. Victoria. Dictadura, por ejemplo. Levanta la mano, chicos. Victoria, levanta la mano. Sí. Por ejemplo, relacionando con un tema que vimos en la unidad 1, si relacionamos con la Revolución Francesa, por ejemplo. En ese momento no estaba el derecho vigente, no amparaba, pero tenía el apoyo de la mayor parte de la población, entonces era legítimo y a su vez era ilegal. Bien, puede ser. ¿Alguien otro ejemplo? Profe, puede, perdón. Puede ser también cuando suceden las dictaduras que un grupo de personas está de acuerdo con ese poder pero no es legal, o sea, entran al poder por la fuerza. Pero bueno, pero tenemos que hablar de un grupo determinado de personas que supere al menos en la mitad más uno, ¿sí? Para hablar de poder legítimo o ilegal. A ver, un segundito. En el caso de la Alemania nazi. El caso de la Alemania nazi se podría dar que sea legítimo. A ver, el ejemplo que tenemos que buscar es que es legítimo, o sea, que todos estamos de acuerdo que esté en ese lugar, pero que sea ilegal. Bueno, ellos tenían, pero era permitido matar. Pero lo que pasa es que hay una cuestión de origen, que es que Hitler asume el poder a través de los mecanismos establecidos para asumir el poder. Hitler es elegido. A Hitler lo eligió el pueblo alemán. ¿Sí? Hitler no... Después, yo diría, después cuando se crea el Tercer Reich, si es legal o no, creo que ahí estaría Ahí podría ser. Pero Hitler asume el poder elegido por el pueblo alemán. ¿Sí? Entonces, de hecho, o en principio al menos, es legal. ¿Sí? Tenemos que buscar un ejemplo que sea legítimo e ilegal. Pensemos, porque en la historia hay muchos. No. Profe, creo que habíamos dado... ¿Es de 1983, profe? ¿Cómo? El golpe de 1943, profe, contra o sea, cuando termina la década infame, es ilegal porque no corresponde a la ley vigente, pero al final termina siendo aceptado por el pueblo general, y después de eso vienen las elecciones que van a dar como presidente a Juan Domingo Perón. En el 45 sería las elecciones, creo, y en el 43 fue el golpe. Y no creo que no hubo un descontento general de la población contra el golpe de Estado, y eso se fundamenta en todo el fraude que hubo detrás en toda la década infame, la restricción a los votos y demás. Bien. Y que ya venían de una seguidilla de golpe de Estado. Bien. Audrin Bermúdez, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, queremos escuchar tu opinión. Bueno, a mí una cosa de cuando empezaron a conversar, que el profesor preguntaba cuál era el sustento del poder que tenía usted, creo que es importante resaltar que el poder lo es en tanto sea aceptado, pero que parte de esa aceptación
radica en el hecho de que son las personas quienes confieren el poder a esa autoridad, sea cual sea, inclusive, no sé, por ejemplo, las religiosas. El líder de cada institución tiene un poder que le es dado no solamente por los reglamentos o las normativas que aplican dentro de esa institución, sino por el hecho de que hayan fieles que se metan a esa institución. Y en esta medida, por ejemplo, en el caso de la universidad o de la cátedra, no existiría tal poder si no estuvieran del otro lado las personas que entran a la universidad y las personas que eligen esa cátedra, lo cual es muy importante porque es como el contrapeso del poder, que es lo que le da la validez y se la puede quitar. Eso creo que es un aspecto que yo quería decir de correcto. mi opinión. Sí, es así, Audrey, exactamente. Y a ver, contanos un poco qué visión tenés, ¿sí? Acerca de algún ejemplo en la historia, por ahí no sé, podrás encontrar en tu país o algún país cercano, de que exista un poder político legítimo, o sea, que esté apoyado absolutamente por el pueblo, pero que no sea legal. O sea, que ese poder no se haya accedido a través de los mecanismos establecidos para acceder a un cargo público. Pues a mí me parece que un buen ejemplo es el que mencionaban los compañeros, el de la década infame. Yo creo que en ese caso se vio claramente cómo, si bien había una apariencia de legalidad, lo cierto es que habían sido burlados todos los mecanismos de, de acceso al poder verdadero, ¿sí? Había, digamos, toda una parodia en torno al proceso democrático, pero que realmente en él ocultaba un fraude. En mi país se dio algo que capaz sería discutido por personas de mi país, pero hubo una época, discúlpeme profesor si me olvido exactamente los nombres, pero hubo un proceso que duró alrededor de 20 años, donde entre las dos principales potencias hegemónicas a nivel político, por decir algo, no sé, Juntos por el Kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Pero bueno, en Colombia ha sido el Partido Liberal y el Conservador las fuerzas políticas más determinantes. Y hubo una época donde estas dos fuerzas hicieron un convenio y se alternaban la presidencia del país. Entonces, un periodo gobernaban los conservadores, al periodo siguiente gobernaban los liberales. En mi opinión, esto sería una presunción de legalidad de legalidad de ese proceso democrático, pero en mi opinión, al excluir las fuerzas políticas minoritarias, ya estaría violentando los fines y realmente los procesos democráticos, por más que haya habido un acuerdo, un acuerdo de poderes, pero pues que no tuvo en cuenta a todos. Yo creo que ese sería un ejemplo. Claro. Digamos, en Colombia fue necesario por todo el tema de guerra de partidos que hubo, que fue un periodo terrible, violentísimo, y eso vino a apaciguar un poco la situación política, pero excluyendo a una gran parte de las otras fuerzas. No sé si ese ejemplo funciona. Sí, perfecto, Aurem. Bueno, gracias. Pero hay un ejemplo. A ver, profe, sí. yo tengo un ejemplo. A ver. En la época, ¿cómo se llaman? De los caudillos, cuando Rosas ejercía, digamos, la gobernación en Buenos Aires, sí. A él le dieron facultades extraordinarias, o sea, las provincias, que era ilegal, ¿cómo se llama? Era ilegal, digamos, sería... La suma del poder público. Ciertas facultades que le otorgaron a él, pero por el periodo de, ¿cómo se llama? De que había conflictos con, no me acuerdo si era con el Brasil, digamos, por guerra, digamos, sería, le otorgaron, digamos, ciertas facultades, pero fue legítimo porque, digamos, le otorgaron, digamos, a él. Bien, hay un ejemplo en la historia de un país muy conocida, digamos, donde hay personas que han accedido a sus cargos al margen de
los mecanismos establecidos para asumir el cargo de presidente a través de una revolución, y que han estado en el poder durante mucho tiempo y que además estaban legitimados por el pueblo en cierta parte. Bueno, con tiempo a esta parte podremos discutir si están legitimados o no, pero tiene que ver con Cuba. ¿Sí? Cuba es un país donde los Castro han asumido al margen de los mecanismos, se han asumido a través de la guerrilla, han asumido a través de la revolución, y estaba legitimado, ¿sí?, en gran parte por el pueblo cubano. Ahora, es un poder absolutamente ilegal. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún otro? Venezuela podría ser, profe. Venezuela, pero a ver, yo me mareé, perdón, Disculpe. con Venezuela. Buenas tardes. No sé cómo estamos ahora con Venezuela, si en Venezuela hay un presidente con un cargo constitucional o no. Alguien que me desburre, por favor. Justamente le iba a preguntar si este ejemplo cuadraba en esta categoría y es Juan Guaidó, ¿puede ser? Juan Guaidó, exacto. Sí, que fue reconocido por varios países como Pero él no presidente. accedió. Sí, Pero no no, accedió. ¿No? Ok. No. Bueno, Puede ser el gobierno de Paraguay en su momento. el gobierno de Paraguay en su momento de Stroessner, ¿puede ser? Stroessner. Bien. Profe, ¿puede ser lo que ocurrió también en España cuando cae preso Fernando VII? Porque ahí se da la subversión del poder, digamos, y se arrogan, digamos, las facultades, pero como el poder era del rey, digamos, no fue reconocido antes de la Constitución de Cádiz. Sí, pero Fernando VII y queda el hermano de Napoleón. Pero no Claro, fue legítimo. pero me refiero a que el entorno, digamos, había arrogado las facultades y las prerrogativas de la corona no eran, digamos, era personal, no era hacia las personas, antes de la Constitución de Cádiz. Bien, puede ser, exactamente. Bueno, y ahora, si damos vuelta, ¿sí?, si hablamos de un poder legítimo e ilegal, pero ahora yo les pregunto, ¿puede haber algún poder legal, pero ilegítimo? Legal, pero ilegítimo. A ver. No, Levanten la mano para contestar. Levanten la mano para contestar. A ver. Julieta Marotoli. Julieta, ¿estás? ¿No tenés micrófono? Ahí le está escribiendo en el chat, profe. Bueno, ¿te podemos escuchar, Julieta? No, o sea, no te podemos escuchar. Pero ¿tenés algún ejemplo de un poder legal pero ilegítimo? Ah. Bueno, dale, no hay problema. Hay que leerlo, sí. Ángeles Sosa, Ángeles, ¿estás? Sí, profe, no estaría entendiendo, por eso no estoy hablando. Bien. La pregunta es, ¿de qué no estarías entendiendo? Los elementos del poder, el Sí, poder... en realidad estoy intentando interpretar qué sería lo legal y no lo legítimo. Estoy intentando interpretar, por eso le digo, no entiendo. Ok. Bueno, seguimos pensando. Profe, Sí. ¿puede ser la situación que se vivió en Bolivia? ¿La situación que se vivió dónde? En Bolivia. A ver. Porque el presidente elegido por el pueblo, pero el pueblo dijo que era ilegítimo. Porque la mayoría no aceptaba eso. Pero el presidente fue elegido a través de los mecanismos constitucionales. Eso no me queda claro. No. Sí, fue todo legal, pero no entendí bien esa situación, pero creo que puede ser eso. Pero no sé si fue legal, me parece que él fue elegido... Profe, en Bolivia le destituyeron al presidente y ahí asumió la nueva presidenta, llama al cargo. Pero una destitución
Y eso es lo que yo entiendo, lo que salió en los medios. Profesor, Sí. el gobierno de los talibanes puede ser un ejemplo, no me equivoco. Que sea legal pero ilegítimo. La verdad es que habría no lo sé. Es una buena pregunta, habría que estudiar cómo es el régimen. No sé si es legal. Guillermina López. ¿Estás, Guillermina? Guillermina López. ¿Estás? ¿No tenés micrófono? ¿Puedes decirnos algún ejemplo que se te ocurra de un poder legal pero ilegítimo? Todavía no pudiste con... Ah, el micrófono. Ok. Bueno, ¿y se te ocurre algún ejemplo? ¿Eso sería poderío, profe? Levante la mano, por favor. Ah, disculpe, sois Ángeles. Ángeles. Me quedé pensando, eso sería un poderío y no un poder, porque le faltaría el elemento de la legitimidad. ¿Puede ser? Puede ser. Chiara Furrer. Chiara Furrer, ¿puede ser así? El gobierno de la Rúa, que era legal, pero muchos no lo apoyaban. Chiara Furrer. Profe, puede ser. Chicos, levanten la mano. Si no, nos entendemos. Chiara Furrer no está. Elvira Cabrera. Sí, profe. ¿Se te ocurre algún ejemplo de algún poder legal pero ilegítimo? La verdad que estoy pensando, pero no se me ocurre ninguno. ¿Estás pensando? Bueno. Paulus Kevin, que estás levantando la mano. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Yo no sé si le quería plantear un caso que no sé si es legal pero ilegítimo, pero en Corea del Norte, que está el líder supremo Kim Jong-un, él asume, obviamente, por su familia, por Kim Jong-il y Kim Jong, no me acuerdo cuál fue el primero de todos, pero en ese caso, ¿ellos están en el poder legalmente? No sé. ¿Cómo me decís? No sé cómo asumieron. Pasa que antes, en la guerra de Corea, creo que era, peleaban Corea del Sur contra Corea del Norte. China, comunista, le apoyaba a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur. Y ahí, en 1957, creo, para no pelear más, hicieron una división, estuvieron en paz y cada uno puso a su presidente. Estados Unidos le puso en Corea del Sur a un presidente electo democráticamente y China y Rusia pusieron en Corea del Norte a un militar que le hicieron como que sea el dios de Corea del Norte y todo eso. Y de ahí fue él, murió, fue su hijo y ahora murió y su nieto queda Kim Jong-un, es el líder supremo, como lo dicen ellos. Habría que ver cuál es el régimen, ¿sí? ¿Cuál es el régimen, cuál es el sistema de gobierno que tiene establecido Corea del Norte? Profe, por ejemplo, lo que dice el compañero es que ellos tienen elecciones democráticamente. Así se dicen. Pero la única diferencia que hay en todo el mundo es que solamente hay un partido y el voto tenés que poner, o sea, se vota con nombre y apellido. Y si se presenta otro candidato y vos votás a ese candidato que no pasa, obviamente, supuestamente tenés que poner por qué votás y otras cosas más que no estaría recordando bien. Digamos, es democráticamente, pero a la vez no tiene nada de democracia, porque es un solo partido y es sí o sí votar a ese partido porque, o sea, el voto en sí es secreto, pero si vos votas a otro partido que no existe nunca, tenés que poner tu nombre. Es medio de película, pero así viven. Yo siempre digo, hablo de un ejemplo. ¿Se acuerdan en el año 2003 cuando asumió Néstor Kirchner por primera vez? Cuando los Kirchner asumen por primera vez. Néstor asume como presidente con
el 33%, con el 33% de los votos, ¿sí? Porque Néstor en una primera vuelta había obtenido el 33%, fue una segunda vuelta con Carlos Saúl Menem, y Carlos Saúl Menem se baja en la segunda vuelta, con lo cual Néstor no tiene más votos, ¿sí? Asume la presidencia porque Carlos Menem se bajó. O sea, Néstor, digamos, llega a una segunda vuelta con el 33% de los votos. Mecanismo de sistema de doble vuelta balotaje, perfectamente democrático. O sea, Néstor asume cargo de presidente de manera correcta, de manera legal. Ahora la pregunta es si existía esa legitimidad, ¿sí? O si no había la legitimidad suficiente, digamos. Él había obtenido el 33% de los votos. Néstor en primera vuelta obtuvo el 33% de los votos, con lo cual digo, hay un 77% que no lo votó. Entonces, ¿había legitimidad? ¿O fue un mandato legal e ilegítimo? Porque Hablo del primer gobierno de Néstor, ¿no? Sí, porque él asume cuando renuncia a Menem, o sea que no fue legítimo. Fue por descarte en realidad porque renuncia al opositor. Sí, sí, fue a través de un mecanismo legal, digamos. Sí, pero no fue legítimo. Exactamente, sí, o por lo menos no había una legitimidad superior a la que a la mitad más uno. Si había un 33%. Sí, el 50% piden para... 33%, o sea, Néstor asumió como presidente con el 33% de los argentinos que lo habían votado. Entonces, bueno, por ahí podríamos, yo siempre doy ese ejemplo porque me parece que por ahí podría, digamos, haber un ejemplo de legalidad, de un poder legal, porque fue absolutamente legal, e ilegítimo, ¿sí? Inclusive creo que hubo algún tipo de planteo judicial, ¿sí? Algún tipo de planteo judicial con respecto a esta cuestión que yo estoy diciendo, ¿sí? De que no tenía la legitimidad suficiente para asumir como presidente, que después obviamente fue descartado. ¿Sí? Profe, en ese caso se puede decir que la proscripción del Partido Justicialista en aquellos años fue también legal pero ilegítima, cuando estuvo proscripto. Si fue legal, yo no creo que las proscripciones sean ni legítimas ni legales, digamos. En un sistema democrático tiene que haber libertad de ideas, libertad de elección, y para que eso exista deben haber varias posibilidades y que cada uno pueda exteriorizar su ideología a través de lo que considere que es más acorde a lo que uno piensa. No sé, todas las proscripciones para mí están mal, digamos, en un sistema democrático. Habría que analizar el caso en concreto. Yamil. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Todo bien. Disculpe la cámara, nomás que no puedo prender porque estoy con ese problema, ¿no? Que no anda mi cámara. Yo quería dar un ejemplo más en el ámbito laboral, digamos. A ver. A mí me pasó una vuelta que ya en mi trabajo habían designado un jefe que nadie estaba de acuerdo con eso, pero igual él mandaba, digamos, nosotros le teníamos que hacer caso. Eso sería legal, pero ilegítimo, porque nosotros no estamos de acuerdo, no lo aceptamos. ¿Y dónde trabajas, Yamil? ¿Dónde trabajabas o dónde trabajas? Yo trabajaba en una construcción antes. Y ahí... ¿Es una empresa privada? Sí, en una empresa privada. Con la cual la designación de jefe no está a cargo de los empleados, sino de la patronal. Sí, de alguien. Nosotros no podíamos hacer nada, así que teníamos que seguir. Bien. Bueno, quedó algo más o menos en claro esa diferenciación de esos dos elementos que deben existir dentro del poder, que es la legalidad y la legitimidad. ¿Sí? Si no existe legitimidad, o sea, si no existe la creencia de que está bien, de que la persona que manda debe hacerlo, no estaríamos hablando de poder y solo hablaríamos de poderío. Ese poderío, como decía León Dubuit, podés encontrar en tres formas de expresión: a través de la fuerza económica, el ejercicio de la fuerza física o las técnicas de encuadramiento de los hombres en el seno de las organizaciones colectivas. ¿Sí? Esos son los tres ejemplos que encuadra el autor con respecto al poderío. ¿Sí? Entonces, bien diferenciado ambos. Lamentablemente yo los tengo que abandonar, son las 16:05, sí. Pero el jueves continuamos con
relación poder y Estado, ¿sí? Estado, formas de Estado y formas de gobierno. Y terminaríamos la unidad número 2, el día jueves. ¿Perfecto? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo profe, repetir, una profe, los cosa, temas de vuelta, porfis? profe, una cosita. Sistemas presidencialistas, ¿de quién era que teníamos que leer o aconsejaba, recomendaba que Y leamos? hay un autor que es el ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y se los mandé, creo que está en el aula, y se los mandé por WhatsApp también. Sí, el neopresidencialismo. O el presidencialismo argentino, perdón. Presidencialismo argentino. ¿Qué tenemos que me preguntaste, Ángeles? Que si puede repetir los temas que nos quedan pendientes para la clase que viene. Relación poder-estado, ¿sí? Relación poder-estado. Estado, formas de Estado, ¿sí? La clasificación en la teoría de distintas formas de Estado, clasificación de la forma de gobierno y también cómo se desarrollan en la doctrina los sistemas de clasificación. Con eso concluiríamos la unidad 2. Y entonces, 3 grandes temas dentro de la unidad 2, que están íntimamente relacionados, por supuesto: poder, Estado y gobierno, o sea, formas de Estado y formas de gobierno. ¿Ah? Al hablar de formas de Estado y formas de gobierno, estamos hablando claramente del artículo 1 de la Constitución. Sí. Entonces, el trabajo nos quedaría para la próxima semana, ¿no? Cuando ustedes terminen. Exactamente. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo hacerle una última pregunta sobre el tema que estábamos dando, profe? Sí, Ariel, decime. Si esta relación entre legalidad y legitimidad solamente se analiza cuando un gobernante ingresa al poder, o se puede analizar durante todo el proceso. Por ejemplo, la cuestión de la legitimidad. No, sí, se puede analizar durante todo el proceso. Yo doy otro ejemplo. Un ejemplo. Los últimos años, ¿sí? Los últimos meses del periodo de Mauricio Macri probablemente fueron ilegítimos. Claro, y bueno, y hoy en día, con el tema de cómo se llevan las elecciones de las PASO, podríamos entrar a analizar si esta segunda parte del mandato de Alberto Fernández va a ser legítimo o va a ser ilegítimo. Claro. Con lo cual, lo que nos demuestran las elecciones del día domingo es que, en principio, sería ilegítimo. Profe, ¿Sí? ¿podemos analizar también esos dos elementos con la sanción de las leyes? Por ejemplo, con respecto a impuestos, a las retenciones, todo eso, analizar si son legítimas o no. Obviamente que hay mecanismos constitucionales, pero antes que llegue a ese punto se puede ver, digamos, el porqué, o el fundamento sería si es legítimo o no. Sí, sin duda. Sí. ¿Estamos? Profe, yo quería decir una cosa, ahora que mencionaron lo del periodo de esperonización, que en mi opinión sería claramente ilegal por cuanto fue tomado en un contexto del golpe cívico-militar de la Revolución Libertadora. Y al provenir de un proceso claramente antidemocrático, pues todas las decisiones que fueron tomadas carecen de legalidad. Correcto, excepto que sean avalados por el Congreso de la Nación después, como fueron avalados muchas de las leyes. Sí, pero correcto, Audrey, es así. Bueno. Profe, sí. Para que exista un Estado de Derecho, ¿tiene que haber legalidad y legitimidad? Buena pregunta para analizar. Profe, disculpe que le digan moleste. ustedes. Samuel. Le hago una consulta. Digamos en el caso de Venezuela, entra al poder una persona por un golpe de Estado, cambia todos los senadores y diputados, y esa Cámara de Diputados, Senadores, ese Congreso, aprueba todas las decisiones. ¿Es legal? ¿Es legítimo? Si asume, ¿cómo asume? ¿Por un golpe de Estado? Claro, por así decirlo. No, claro. La época de Chávez cambió todo el Congreso, cambia todos los jueces, todas las leyes que él produjo. Usted dice que si después se avalan, son legales. Si hay una constitución y esa constitución establece cuáles son los mecanismos para acceder al poder, y si no son esos mecanismos, o sea, son realizados al margen de esos mecanismos, claramente es ilegal. Aunque después las elecciones vuelvan a salir ellos victoriosos, por así decirlo, y los mismos gobernantes estén en el poder.
Aunque después de las elecciones, ¿cómo después de las elecciones? Claro, en Venezuela siempre hubo elecciones posteriores al golpe de Estado. Posteriores al golpe. Sí, bueno, podemos analizar de varios periodos de legalidad y legitimidad, digamos. Probablemente haya algún periodo donde haya legitimidad. Profe, una cosita, tomando lo que dijo el compañero, se me viene al caso lo de Chile, ahora con la reforma constitucional, creo que surgió a partir de que no lo consideraban legítimo, porque era de un periodo de golpe de Estado que se había hecho en la Constitución, por eso creo que fue uno de los motivos que llevó, digamos, a los plebiscitos y al sistema para que se modifique. Eso podríamos analizar como caso de legal y legítimo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. En verdad todos los casos son analizables y todos los casos podemos a su vez dividirlos en periodos, digamos, porque no todos los periodos son iguales. Sin duda que el análisis ahora, como decía el compañero, es si esta última parte del gobierno de Alberto va a ser legítimo o no. Legales, ahora, ¿es legítimo? Parecería en principio que a partir del domingo no. ¿Sí? Y después habría que analizar dentro de la legitimidad si aún no estando de acuerdo con quién está ocupando el lugar, consideramos de que está bien que lo esté ocupando. ¿Sí? Porque yo puedo estar de acuerdo o no con Alberto Fernández, pero sí con algo estoy de acuerdo. Es que el que obtiene la mayor cantidad de votos tiene que ser el presidente y que ese presidente debe durar 4 años en su cargo, sea quien fuere. ¿Sí? Entonces, hay que analizar también dentro de esa legitimidad con qué es lo que estamos de acuerdo. Porque a mí me puede decir, bueno, no me gusta Alberto, pero es legítimo que esté, y sí, la Constitución dice 4 años, tiene que estar, eso fortalece el sistema democrático, fortalece el sistema republicano, tiene que cumplir su mandato, o sea, hay que analizar, digamos, esas cuestiones. Nos vemos el jueves, perdónenme, pero los tengo que dejar. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego, doctor.